Bien, chicos, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. He demorado un poco porque quería que todos estén conectados. Ya. Y cada uno me silencia sus micrófonos porque saben cómo hacerlo. Así que los que les gusta hablar, por favor, ¿ya? Bien, vamos a empezar. El tema de hoy es el resumen y el esquema. El resumen es un breve escrito que sintetiza o organiza la información de un texto que anteriormente hemos leído. Pasos para hacer un resumen. Primero, debemos de leer el texto. Después, subrayar las ideas principales o importantes que contienen cada párrafo. Y finalmente, resumir las ideas principales usando algunos conectores. Bien. El texto dice, las plantas carnívoras, tal cual las presentan los relatos populares, no existen. Sin embargo, hay que destacar algunos ejemplos de plantas insectívoras capaces de atrapar y digerir insectos. Estas plantas viven habitualmente en zonas escarchadas y húmedas, donde el suelo es pobre en nitrógeno y por sus particulares condiciones nos resulta fácil absorberlo. En tal caso, las plantas insectívoras se han adaptado para obtener el nitrógeno directamente de otros seres vivos que capturan mediante variados y curiosos mecanismos. Todas estas plantas son fotosintéticas. Esto es, fabrican su propio alimento. No obstante, esta forma de nutrición con la captura de insectos les permite satisfacer complementamente sus necesidades alimentarias. El primer problema de estas plantas es atraer a sus víctimas, pues no pueden desplazarse para lograrlo. Usan de ciertos órganos de llamada, como vivos olores fuertes y atrayentes, etc. Una vez atraída la presa, la atrapa mediante la segregación de jugos pegajosos u hojas de dos secciones articuladas por una especie de bisagra. Estas se cierran cuando perciben la presencia de algún insecto sobre ellas. Bien, este texto tiene como tema las plantas insectívoras. Ahora vamos a pasar a lo que ya hemos leído el texto. El siguiente paso es subrayar. Bien, en el primer párrafo nos dice, las plantas carnívoras tal cual les presentan los relatos populares no existen. Sin embargo, hay que destacar algunos ejemplos de plantas insectívoras. Vamos a subrayar plantas insectívoras, los más importantes. Seguimos. Estas plantas viven habitualmente en zonas escarchadas y húmedas, donde el suelo es pobre en nitrógeno y por sus particulares condiciones no resulta fácil absorberlo. En tal caso, las plantas insectívoras se han adaptado para obtener el nitrógeno directamente de otros seres vivos que capturan mediante variados y curiosos mecanismos. Ya, eso también es importante. Subrayamos. Seguimos con el último párrafo. Todas estas plantas son fotosintéticas. También subrayamos. Esto es, fabrican su propio alimento. Igual, también. No obstante, esta forma de nutrición con la captura de insectos le permite satisfacer completamente sus necesidades alimentarias. Esto también es importante. Con la captura de insectos le permite satisfacer completamente sus necesidades alimentarias. Después, seguimos. El primer problema de estas plantas es atraer a sus víctimas, pues no pueden desplazarse. Para lograrlo usan de ciertos órganos de llamada como vivos olores y fuertes atrayentes. Esto de acá también es importante. Bien, una vez que ya tenemos lo subrayado, pasamos a hacer nuestro resumen. Ya.
Estamos hablando de las plantas insectívoras. ¿Qué nos dicen sobre las plantas insectívoras? Que son, ¿qué? Son fotosintéticas. Es decir, fabrican su propio alimento. Fabrican su propio alimento. Sin embargo, ¿qué hacen ellas? Capturan insectos para satisfacer completamente sus necesidades alimentarias. ¿Cómo logran hacer esto? Usan ciertos órganos de llamado como vivos o colores, olores y fuertes y atrayentes. Eso es lo que compete al resumen. Lo voy a escribir en la parte inferior. Plantas insectívoras. Las plantas insectívoras son plantas fotosintéticas, fabrican su propio alimento. Vamos a poner eso. Las plantas insectívoras. Punto seguido. Estas plantas fabrican su propio alimento. Esto es, fabrican su propio alimento. Pero después nos dice acá. No obstante, o sea, sin embargo, esta forma de nutrición con la captura de insectos le permite satisfacer completamente sus necesidades. Entonces vamos a poner acá. Sin embargo, captura su propio alimento, sabiendo que lo que capturan son insectos, insectos entre paréntesis. Sin embargo, capturan su propio alimento, punto seguido. Para lograr lo que hacen, usan ciertos órganos de llamado como vivos, colores, olores fuertes y atrayentes. Esto es todo en lo que respecta al resumen. ¿Ya? Es el resumen de nuestro texto. Hemos considerado las ideas más importantes. Lo voy a colocar ahí. Bien. También hoy vamos a tratar otro tema, que es el esquema. ¿Qué es el esquema? El esquema es una manera de analizar, mentalizar y organizar el contenido de un texto de forma esquemática. ¿Cómo se elabora el esquema? También debemos de leer el texto, luego subrayar las ideas principales o importantes y finalmente elaborar nuestro esquema. Bien, ahora pasaremos a desarrollar lo que es las actividades de aplicación. Luego yo voy a colgar estas páginas al internet más ordenado. A ver, ahora sí voy a pedir la participación de ustedes. Ya estoy compartiendo la pantalla que es de la clase. Me va a ayudar con la lectura el alumno Jesús Paravicini. Jesús Paravicini, ¿me ayuda? Active su audio.
A ver, Juliet Torres, usted me ayuda. Dice, el resumen y el esquema. Lee los textos y luego marca el resumen del texto. Fuerte y claro. ¿Me escucha? Torres, Sí. ya. Empieza a leer. Los premios de la Academia de Hollywood comenzaron a otorgarse en 1929. En ese entonces la famosa estatuilla no tenía nombre, y es que resultaba difícil que se le relacionara con algo o alguien ligado en la cinematografía. Para la entrega de 1931, una secretaria de esa institución llamada Margaret Herrick dijo al ver por primera vez la estatuilla sobre un escritorio: se parece mucho a mi tío Oscar. A los que decidían les gustó el nombre y lo adoptaron. En nuestros días ya es una marca registrada. En sus orígenes, el Emmy era el máximo premio para los trabajos televisivos. En Estados Unidos se llamaba Emmy, un diminutivo inventado de la palabra imagen, pero a los responsables de darlo no les